Buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con los videos del tema 4 de la socialización familiar y el último punto que vamos a seguir este libro que tienen aquí de Fermín Romero Navarro de Sociología de la Educación, esta parte dedicada a la importancia y funciones de la socialización familiar, que me parece que está muy bien resumido y expresado. Para que podamos verlo. Ya hemos dicho que la familia es la comunidad, el grupo primario de socialización por antonomasia, el primero de todos. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la familia en este proceso de socialización? Ya lo hemos hablado, lo hemos dicho, pero lo vamos a ir repasando así de un modo más sistemático, si se quiere. Lo primero que consigue la familia, debería conseguir esta comunidad de afecto. Recordemos que la familia la estamos definiendo como una comunidad de afecto. Entonces, ¿qué es lo que debería conseguir esa comunidad de afectos que en teoría debería ser armónica? No sucede, ya hemos dicho que a veces esa comunidad de afectos se basa en el miedo, se basa en la ira o se basa en la tristeza. Entonces no consigue lo que debería conseguir primero, que es la estabilidad emocional. Es decir, lo que debería conseguir esa primera comunidad de afectos en el niño y en el joven, en el adolescente, es lograr esa estabilidad emocional, trabajar con sus propias emociones. Y esto verdaderamente cada vez se hace más complejo y más difícil porque esa comunidad de afectos no se encuentra presente. Recordemos lo que habíamos hablado de la cultura urbana y lo que produce dentro del seno de la comunidad de afecto a la que hemos llamado familia. Yo permanentemente uso este sinónimo de comunidad de afectos más que familia para entender de qué manera estamos comprendiendo este concepto de familia, que es muy complejo. Bueno, en este sentido, lograr la estabilidad emocional, este autor llama la fábrica de personalidades humanas a la familia, porque verdaderamente es el lugar fundamental o primordial para lograr el enriquecimiento, la satisfacción y la estabilidad emocional. Es decir, ¿dónde consigo yo los afectos que necesito en mi primera infancia? Y en la familia, en esta comunidad de afectos. Si no lo consigo ahí, es un problema muy serio, porque ¿quién puede suplir aquello que primariamente está dado en la familia o en esta comunidad de afectos? El segundo aspecto que tiene, o la segunda función que tiene la familia en el proceso de socialización, es adquirir lo que se llama la inculturación a la personalidad básica. En la familia, por eso les he traído esta imagen, en teoría, ¿no es cierto?, en la propia familia, en la propia comunidad de afectos que tenemos, trabajamos sin máscaras, sin caretas. Vieron que a veces uno dice, para conocer a alguien, tenemos que conocerlo en su ámbito familiar, en su seno familiar, porque en el ámbito social o laboral muchas veces nos escondemos tras de máscaras o de caretas, y en el seno familiar no somos así. Entonces verdaderamente conocernos o conocer a alguien, debemos conocerlo en este momento. Y es donde vamos generando la personalidad, y donde vamos generando, obteniendo las pautas para manejarnos luego en el mundo, pero en la comunidad de afecto, donde nos mostramos tal cual somos, con nuestras virtudes, con nuestros talentos, pero también con nuestros defectos, que muchas veces lo trabajamos en el ámbito familiar para no fracasar después en el ámbito social. Fíjense que este es una función fundamental de la familia. Es decir, si yo consigo trabajar mi personalidad dentro del ámbito familiar, podré tener una personalidad exitosa dentro del ámbito social, o a la inversa. Si no lo he trabajado, muchos fracasos sociales tienen que ver con este defecto familiar, que no han logrado conseguir esa personalidad básica. Y en este sentido, ¿qué es lo que va a conseguir la familia? Darnos la identidad, una identidad personal que tiene que ver con los autoconceptos. Acá vemos distintas personalidades muy bien expresadas en estas caricaturas. Bueno, este autoconcepto que yo tengo de mí mismo, ¿dónde lo consigo? ¿Cuál es el espejo primero donde consigo ese autoconcepto? Y la vida
familiar. Ahí es donde yo voy a conseguir la autoconfianza, la seguridad en uno mismo, la disposición al esfuerzo, la responsabilidad, la competencia social. Todo eso lo logro en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas que se dan en ese ámbito son auténticas, es decir, no están basadas ni en la mentira, ni en el disfraz, ni en la falta de sinceridad, sino que ahí es donde se da la verdadera autenticidad, y además se da este contacto físico donde no hay peligro, donde no debería haber peligro. Y pensemos cuando todas estas situaciones no se dan en el ámbito familiar, cuando hay abusos de todo tipo, desde abuso sexual, abuso de poder, abuso psicológico, abuso verbal, cualquier tipo de abuso que se da en el ámbito familiar. Esto es muy complejo para la socialización posterior. Pero supongamos que esto no se diera, que se da verdaderamente esta relación física verdadera y auténtica, y que permite una personalidad, un desarrollo personal estable y armónico. La estimulación verbal, esto de confiamos en vos, siempre esa comunidad de afectos donde uno encuentra la confianza para poder desarrollarse, y el interés, es decir, hay personas que verdaderamente se interesan por mí. Esto es muy importante, y esto logra una identidad estable, armónica, socialmente beneficiosa para todos. La otra función que va a hacer la familia, y en esto por un lado es valioso, pero por otro lado es peligroso, es que le transmite al niño el estatus social. ¿De qué familia venís vos? Vengo de una familia trabajadora, de una familia pudiente, rica, vivo en el country, vivo en la villa. Genera un estatus social. Esto es peligroso porque este estatus, fíjense en esta, ustedes ya saben que este profesor odia las pirámides sociales, me parece una locura. Bueno, es la realidad que nos toca vivir y es la sociedad que nos toca vivir, pero creo que es lo que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Tenemos que romper esta pirámide y lograr algo igualitario. Yo sé que es muy difícil, pero ese es el trabajo que deberemos desarrollar, porque miren lo que sucede. Si yo estoy en este estatus, en cualquiera de los estatus, la pirámide genera un techo, y mi horizonte de posibilidad siempre lo miro en el horizonte donde estoy. Mi horizonte de posibilidad nunca lo voy a ver como algo superior o elevado. Es muy difícil en ese estatus social que yo he convivido o nacido en la familia romper esto. La educación, a lo largo en la Argentina, la educación ha sido el medio para poder crecer, avanzar en esta pirámide social. Por eso lo que fue la inmigración, el fenómeno inmigratorio en la Argentina, los hijos de inmigrantes eran todos profesionales, porque era el modo que los inmigrantes veían que el hijo podía conseguir algo más que ellos, ¿no es cierto? Entendiendo más como algo económico, por supuesto. Entonces mi hijo el doctor, o mi hijo el abogado, o mi hijo el que había estudiado en un estudio universitario, que le permitía romper el techo de la pirámide social. Es decir, el inmigrante veía el estatus superior y rompía el techo a través de la educación. Hoy en día esto es muy difícil, no se ve la educación como un modo de romper este techo, y mucho menos de poner en tela de juicio o poner en duda esta pirámide, que es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Es decir, esto no debería ser. Ahora, la realidad es que desgraciadamente hay distintos estatus sociales, y no es lo mismo nacer en una villa que nacer en un country. Las oportunidades y las posibilidades que se van a dar son totalmente diferentes, y entonces lo que tenemos que lograr con la educación es poder romper estos techos y mirar que otra realidad es posible. Así que en un primer momento la familia va a cumplir con esto, porque le va a transmitir al niño este estatus social, ya sea, fíjense, el pensamiento religioso se lo transmite la familia, el pensamiento de clase, la raza, ¿no es cierto? Si soy descendiente de italiano, de boliviano, de lo que fuera, me lo está transmitiendo la familia, y muchas veces ese es el estatus que yo tengo que romper a futuro, pero es un condicionante al mismo tiempo valioso, fuerte y peligroso. Se dan todas estas funciones. Lo cuarto que transmite, la cuarta función social que tiene la
La familia, esto de lograr la estabilidad emocional de los niños, esto es muy importante, y esto lo vamos a ver en la unidad siguiente, cuando veamos los fracasos de la socialización. Muchas veces son los fracasos familiares. La familia que tenía que cumplir esta función de estabilizador emocional, enseñarle al niño esta estabilidad emocional y esta satisfacción y complacencia, no lo consigue, no lo logra, y probablemente lo lance a ese niño y a ese adolescente a una vida socialmente de delincuencia, o de no poder ingresar en el mundo social con una personalidad madura y equilibrada y armónica, sino todo lo contrario. Entonces es un problema muy serio. Esta frase que tiene el autor es una frase que nos suena fuerte, pero que al mismo tiempo es muy verdadera. El destino futuro de los niños se decide en gran medida en el seno de su familia. Se decide en gran medida, no es obligatorio, esto es condicionante, pero no determinante, como se dice. Es decir, nos condiciona, la familia nos va a condicionar a futuro, pero no nos va a determinar. Nosotros podemos romper con la libertad esto que nos ha transmitido la familia. Por eso la personalidad humana puede superar las peores condiciones de vida familiar que se ha tenido. Si lo que hablábamos recién, la condición humana puede superar aún los abusos, la condición humana puede superar una violación, puede superar lo que sea, lo puede hacer, le va a ser dificultoso, lo puede hacer, porque va a estar condicionado, pero no determinado por esa situación, y es más, a veces puede estar movilizado por esa situación a la propia superación. Pero esto requiere de una personalidad, asumir el problema, asumir la situación y superarlo. Entonces, si la familia funciona bien, si esta comunidad de afecto logra conseguir la estabilidad emocional de los niños, le está dando un futuro. Primero le está dando un presente fantástico, porque un niño que se desenvuelve armónicamente en un ámbito afectivo armónico es capaz de producir mucho más y de sentirse feliz, porque desde la felicidad, desde sentirse querido, desde sentirse apreciado, uno puede crecer. Y todo lo contrario, desde el miedo, desde la desvaloración, uno le cuesta mucho crecer y superarse. Entonces, fíjense, esta función social de la familia es fundamental. Y no la conocemos y no la transmitimos muchas veces. Bueno, de acuerdo a todo esto, podemos pasar a cuáles son las características de la socialización familiar. Y aquí tenemos, puede ser difusa o implícita, o puede ser intensa. ¿A qué llamamos como característica de la socialización familiar que sea difusa o implícita? Bueno, porque hay un montón de cosas que transmite la familia sin proponérselo. Es lo que en educación también se llama el currículo oculto, es decir, aquello que se transmite, pero no es parte de un plan de transmisión, sino que se transmite por el solo hecho de convivir, ¿no es cierto? Los gestos que tenemos, los humores compartidos. Si yo soy un idiota todo el día en mi casa, estoy transmitiendo este estado anímico, y por el contrario, si soy alegre de cantar, también lo estoy transmitiendo. Los hábitos del corazón, los chantajes afectivos, como lo dice acá, los castigos, la recompensa de las caricias. Bueno, todo este mundo familiar va generando una personalidad y va generando un futuro, de tal manera que el niño, le estoy dando las posibilidades al niño de crecer en un ámbito seguro, de crecer en un ámbito con miedo, débil, bueno, etcétera. Esto es lo difuso, lo implícito, lo que no está propuesto, pero que desgraciadamente se transmite mucho desde el seno familiar. Y por el otro lado, la otra característica, que recuerden que estamos viendo las características de la socialización familiar. La primera es lo difuso, implícito, que sería este currículum oculto dentro del ámbito familiar. Y en segundo lugar, lo que se llamaría intenso, que son las influencias que tenemos en el ámbito familiar desde la socialización. Y estas influencias, o la intensidad de dichas influencias, se van a dar solamente de tres maneras posibles.
o a través de la seducción, que da el cariño. Vieron cuando uno quiere a la otra persona y le demuestra ese amor y le demuestra ese cariño, lo seduce de alguna manera y le permite crecer, o sea por la coacción o el miedo, porque soy tu madre o porque soy tu padre me vas a hacer caso y esto tiene que ser así, y si no es así te grito, te golpeo, etcétera. Esto es la coacción, exijo. O la persuasión, que es cuando logramos persuadir, es decir, encontrar argumentos racionales a las decisiones que se toman y lo podemos compartir. Evidentemente, en el ámbito familiar se dan estas tres características, ¿no es cierto? La afectividad debería estar, a veces la coacción, tenés que hacer la tarea, porque si no haces la tarea vas a tener una mala nota, y te sentás y te pones la tarea, te apagas el televisor. Ahí son momentos de coacción para poder exigir a la responsabilidad. Pero después viene la persuasión, es decir, los seres más razonables decir, mirá, esto es importante para vos, es importante para tu presente, para tu futuro. Podemos persuadir porque podemos razonar y podemos convencer de esta manera. Así que bueno, estas son las dos características de la socialización familiar. Currículum oculto, aquello que no nos proponemos, pero que influyen de manera profunda, y después aquello que sí nos proponemos y lo podemos hacer a través de la afectividad, la coacción o la persuasión. Y en este sentido van a surgir lo que se llaman los estilos de socialización familiar, que tiene que ver con estas dos cuestiones que les estoy remarcando acá. Cómo se ejerce el control de los hijos y cómo se da el apoyo parental. Lo primero se refiere a un eje que va a tener entre estos: somos permisivos o somos coactivos, y entonces ahí va a haber o libertad de acción o vigilancia. La segunda dimensión, que tiene que ver con el apoyo parental, donde será el soporte emocional. Y bueno, ahí puede ser a través de un contractualismo, algo instituido, estatuario, y el estilo maternalista. A ver, entonces, ¿de qué manera se dan estos tres? Bueno, en el estilo contractualista, la autorregulación y la autonomía del niño, así como los valores de la imaginación y la creatividad. Los padres están absolutamente abiertos a las influencias del exterior, y es más, están estimulados o motivados hacia esto, es decir, se trabaja a través de acuerdos. Los roles educativos están poco diferenciados entre el padre y la madre, no hay mucha diferencia, y hay mucha libertad, mucho estímulo y mucha motivación, y todo se dialoga, todo se habla, todo se razona, se toman decisiones en común, en conjunto. Este es el estilo contractualista. El estilo estatuario, los padres que conforman este estilo desde el polo opuesto al anterior, podríamos decir que es más dictatorial, porque el valor que le conceden a la obediencia, a la disciplina, es muy fuerte, y van a apelar más al control que a la motivación o a la relación. Se basa toda la relación en el deber, podríamos decir, son más kantianos en este sentido, una moral del deber, de la responsabilidad, pero del control, de la obediencia, un estilo más patriarcal, si ustedes quieren. Y después el estilo maternalista, que se llama así en definitiva porque el acento está puesto más que en la obediencia, en la conformidad. Es decir, su técnica de influencia se basa más en el control. Existe, o más en el afecto, si se quiere, una gran proximidad entre padres e hijos. Se organizan muchas actividades en común. Es decir, se trata de trabajar más desde lo afectivo, y que la familia tenga un protagonismo muy importante, desde una intimidad de la relación, desde un quererse, de valorarse. Bueno, los tres estilos, en realidad hay familias que lo tienen muy marcados, y después hay familias o comunidades de afecto donde
se van dando los tres estilos, depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Depende de los momentos que se viven, pero a veces sí podemos perfilar una familia y decir, bueno, este chico o este estudiante que yo tengo, este adolescente que está en mi clase, viene de una familia que tiene una disciplina muy rígida, o está muy basado en lo afectivo, o está muy delegado a las actividades externas que tiene el niño. Bueno, esto es lo que tenemos que ver y tenemos que conocer, y tenemos que reconocer que el niño o el adolescente va a tener distintas características de acuerdo al estilo en el que se maneje. Bueno, me gustaría que como actividad de este tema número 4, que es la familia, ustedes puedan escribir o realizar alguna presentación de cómo perciben en las prácticas que están haciendo en este momento en el instituto, aunque sea de modo virtual, cómo perciben las familias que están detrás de sus estudiantes, y en qué estilo o de qué manera les parece que están influenciando tanto positiva como negativamente en la educación de los hijos. Qué grado de presencia están teniendo esas familias y de qué manera ustedes pueden o no contar con ellas. De qué manera la escuela también está trabajando de algún modo en esta ausencia familiar que se da por las condiciones urbanas que manifestamos, y cuál les parece a ustedes que debe ser el papel como docente en esto que la sociedad nos está reclamando, nos está pidiendo. Es decir, ustedes van a ser profes, en este caso de química, pero ustedes tienen también una función social como educadores, y me gustaría que reflexionen sobre esta función social que tienen que tener. Bueno, un gusto poder estar en esta clase con ustedes, un gusto poder reflexionar. Me gustaría que estos videos nos permitan la reflexión después dentro del grupo de WhatsApp, para poder intercambiar consideraciones y reflexiones acerca de esto que estamos viendo, y en este sentido poder interactuar con ustedes y ayudarlos a formarse en esto que es muy importante. Uno como docente trabaja en un ámbito social y está preparando para lo que se denomina la madurez social. Les mando un saludo grande, un abrazo grande, y nos estaremos encontrando en el próximo video y en el grupo. Que estén muy, pero muy bien.